Egunon, la economía es algo en principio árido y la perspectiva económica de la política y de la relación con el poder y los gobiernos es un elemento que suele ser refractario para determinados personajes de la vida real. Incluso a veces las páginas de economía suelen ser algo apartado de los periódicos, y esto hasta el desenvolvimiento de algunos canales de YouTube pues, ha sido algo como una barrera invisible tras la cual se desarrollaba lo ignoto. En un momento dado un servidor adquirió este libro, La mano invisible del gobierno, que se establece en paralelo con la idea aquella de la mano invisible que organiza el mercado y que está ligado a la economía clásica, en tanto en cuanto los así llamados liberales tenderían a pensar que cualquier control económico es una intrusión frente al orden natural de las cosas. Lo cual es curioso porque, si no recuerdo mal, en mis lecturas juveniles, la intervención económica del propio Adam Smith estaba vinculada al hecho de que eran los gremios, los cárteles, podríamos llamarlo, respecto a las determinadas profesiones, los que controlaban el mercado, y se requería por parte del propio Adam Smith, el ilustre economista escocés, la intervención del Estado para eliminar esos cárteles y esos monopolios forzados por privados. Lo cual es curioso porque cambiaría en parte la perspectiva que se tiene respecto a esa idea de la mano invisible, y a veces es bien visible y bien necesaria. Pero este libro no habla de teoría económica en un elemento etéreo, sino de economía en un elemento concreto. El libro de Emilio J. González es de 2007. Establece una vinculación para con el periodo en el que se establece el libro hasta el ámbito de este año 2007, septiembre de 2007, con el final de, los años 80, los años 90 y el comienzo del siglo XXI, es decir, prácticamente 2 décadas de historia económica de los gobiernos en el ámbito de España. Aquí detrás vemos cuál es el resumen y establece las maquinaciones económicas que los políticos no quieren que conozcamos. ¿Cómo reaccionó Zapatero cuando Merkel le comunicó que E.ON iba a presentar una OPA por Endesa? ¿Qué tiene que ver el nacionalismo? Evidentemente se establece la vinculación de un tipo de nacionalismo y no otro. ¿Qué tiene que ver el nacionalismo con los intentos de gas natural de adquirir una eléctrica? Porque el gobierno de Aznar arremetió contra el grupo Prisa, que hizo el PSOE para intentar impedir que el primer gobierno del PP consiguiera llevar a España al euro. ¿Cómo se metió Felipe González a los sindicatos después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988? Las respuestas a estas y a otras muchas preguntas tienen un denominador común: la economía. Los políticos utilizan la economía y su influencia sobre la misma para lograr sus fines, en muchos casos propios y particulares, y lo hacen sin pasar por el Parlamento, ocultando a la opinión pública sus verdaderas intenciones. Muchas de las batallas políticas de los últimos años se han librado en este terreno sin que los electores tuvieran conocimiento de lo que había detrás de determinadas operaciones empresariales y decisiones políticas, tanto del gobierno de España como de los gobiernos autonómicos. Este libro repasa la historia más reciente de España, intentando explicar cómo los gobernantes emplean las armas económicas con fines que nada tienen que ver con el bienestar de la sociedad. Por sus páginas desfilan políticos, empresarios, financieros, sindicalistas y estadistas europeos, y salen a la luz estrategias que han pasado inadvertidas, en las que se entremezcla política, empresa, finanzas, en un implicado juego de ambiciones
poder. Es un libro, por lo tanto, interesante. En principio, alejado de las relaciones de poder, la situación partidista, política, sino estableciendo las bambalinas detrás del telón a la hora de establecer las relaciones económicas entre los actores. Evidentemente hay que decir que se puede detectar los sesgos del autor. Eso es inevitable. Que pueda incluso en algún ligero momento caer en alguna falacia. Puede ser. O otro elemento también interesante. Llegar que, evidentemente, al hablar de actualidad, en una cercanía temporal, falte información y documentos y datos a la hora de establecer una versión más perfecta de lo que se establece en relación con la realidad. Por ejemplo, esas OPAs para lo económico en energéticas, banca y todo esto, puede que falte una serie de informaciones que la posteridad ha ido desvelando, como por ejemplo la participación del comisario Villarejo, que parece que es epítome de ciertas relaciones de poder dentro también de la esfera de la economía. Y por lo tanto, estas circunstancias, ajenas en buena medida al propio libro, bueno, pues permiten decir que es una visión parcial, evidentemente, y no es un manual santo y sagrado, a pesar de que es una aportación que yo considero suficientemente interesante como para haber dejado pozo en mi memoria y con un lenguaje ágil y interesante para poner en valor todas estas relaciones. Lo recuerdo con cariño, este libro de este Emilio J. González, que en ese año 2007, septiembre, era uno de los más reputados y respetados periodistas económicos del momento, con una trayectoria profesional que comenzaría en 1991, acumulando conocimientos y experiencias acerca de la economía española y el funcionamiento de resortes para manejarla desde el poder. Debutaría en la Gaceta de los Negocios, donde llegó a ser jefe de sección de opinión, columnista habitual del diario. Desde allí saltó a Expansión para informar sobre lo que acontecía en torno a la política económica, luego pasó al grupo Intereconomía, donde colaboró activamente con Radio Intereconomía y fue redactor jefe de la sección de economía del semanario Época, y también ha colaborado en La Linterna de la cadena COPE con Radio Intercontinental, así como la agencia de prensa OTR Press, que difunde sus artículos de prensa opinión económica, y en ese momento era redactor jefe y columnista del periódico económico Negocio y colabora con la revista Dinero y el diario en la red Libertad Digital, es decir, vinculados al grupo Intereconomía y a la redacción de el señor Federico Jiménez de los Santos, lo cual no es un elemento coactivo, sino perfilador de una circunstancia que evidentemente le sitúa con unos ciertos sesgos evidentes, pero lo cual no impide recomendar el libro vivamente para establecer una perspectiva. Evidentemente debería de entenderse como prístina, con estos elementos ya señalados, pero que es necesaria para complementar una visión más holística del marco general de esos años, a la hora de establecer una reflexión y síntesis de lo que pudo suponer el final de los mandatos de Felipe González, el mandato doble de José María Aznar y el comienzo del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el felpudo, al que todo el mundo iba a pasar los pies porque pensaban que había sido un golpe de Estado el 14 de marzo del 2004. Pero en fin, en ese momento del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero fue muy movido y hubo diatribas y lanzamientos de salvas y cañones en determinadas ondas hercianas y en muchos sectores
y también en el ámbito de la economía, a la hora de establecer la idea de que José Luis José Zapatero iba a destruir la economía de España, pero que eso hundía sus raíces en historias previas del final de Felipe González y de los mandatos de José María Aznar, con una serie de prejuicios que se pueden entender. Se establece la vinculación con el libro, evidentemente. Tiene mucho interés, como digo, mucho interés. Zapatero está muy referenciado, lo mismo que Emilio Ibarra, curiosamente, con lo cual podemos entender cosas. También Pujol está bien referenciado, lo mismo que Pascual Maragall, Felipe González, entre los demás, y algo, también Ibarretxe, pero también, sobre todo, José María Aznar. En este libro, que tiene prácticamente 480 páginas, ¿sí?, que en el propio índice habla de La caza del poder, David vence a Goliat, la batalla digital, quita columnistas en el Banco de España, emboscada contra España, orgullo y prejuicio. Hay una segunda parte que habla de las costuras descosidas de España, la idea de España, la españolización de la banca, el asalto al BBVA, una eléctrica para los nacionalistas y el clan de Intermoney, que es un asunto interesante para hablar de donde hay un surgimiento de ciertas personas que, por ejemplo, en ese año 2007 tendrán importancia, pero algunas incluso rayarán en el prestigio profesional hasta el presente, probablemente. Solamente hay que seguir lazos y biografías a la hora de establecer relaciones de quién está con quién, en qué periodo y en qué momento. Pero es eso, este libro, a pesar de que haya cosas que se piense que son descorteses, como Proco, diplomáticamente hablando, es un libro que merece ser leído y tenido en cuenta, sobre todo porque en principio pudiera ser, y lo fue, un libro original. No había tantos en ese año 2007, lo cual no significa que en 2022 haya muchos más, pero, por ejemplo, el estilo narrativo de acercar esta trama de la mano invisible del gobierno, este Emilio J. González, por ejemplo, yo la he descubierto en la rica prosa de un Fernando Díaz Villanueva en su canal de YouTube, que en realidad surge para iVoox, donde ha recibido varios premios del público, pero que tiene la contra todo. Digo contra todo porque es la contracrónica, la contrahistoria, la contraportada, un montón de programas con los que va incardinando la semana, y que tiene ese relato, esa prosa, en que pude descubrir en este libro de La mano invisible del gobierno, que recomiendo vivamente a todo el mundo, que es una lectura ágil, que no debe ser la única, evidentemente, porque, bueno, pues evidentemente no puede uno ceñirse a un único libro a la hora de establecer la vinculación con la historia económica ligada a los gobiernos de España y alguno autonómico, del año 88 al 87-88 hasta el año 2007, prácticamente 2 décadas de historia general. Pero, evidentemente, tampoco hay muchos y por lo tanto hay que saber buscar. Y entre las búsquedas recomiendo este libro, porque aun con los sesgos, aun con los prejuicios, trata de ser lo más honesto posible y con algunos apuntes puede uno, aunque sea únicamente con la idea de refutarlo, ya ha sido útil a la hora de establecer criterio propio, y ese es un elemento necesario, poder ser capaz uno de discernir qué es lo que puede quedarse con lo que está leyendo para buscar su propia reflexión con esa lectura, llevar a otros pagos, a otros pastos, y poder reincorporar con otras conversaciones, otras lecturas, una realidad más rica y compleja
y en el fondo hacerte mejor persona. Y sin más, es que ricasco, a Jurubat, Beti Helpian.